Conexión GT, yo soy Richard Shaw, su anfitrión de la noche, y quiero darle la más cordial bienvenida a este programa de análisis, de opinión y por supuesto de entrevista. Guatemala sigue viviendo un proceso de cambio, ya tenemos un nuevo presidente, le deseamos lo mejor, pero las noticias no paran y el tema político se pone candente. Así que para analizar cómo está la cosa política, cómo se ve el tema de la salida de la CICIG, el nuevo gabinete, el periodo de transición, invitamos a un hombre que ha vivido en carne propia lo que es pasar de la iniciativa privada al sector público. Un hombre que está participando en política, que inicia su carrera política electoral con estas pasadas elecciones y que pues nos va a aportar sus opiniones acerca de los temas de la coyuntura nacional. Se trata del doctor Luis Velázquez. Gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muy amable. Luis, Richard. es increíble no verlo acá. Ya hoy pasaron las elecciones, pero usted sigue presente en este tema, ¿verdad? Luis, el evento del día fue la primera parte del evento donde CICIG presenta su informe. Se esperaba un evento tranquilo, sin mucho problema. Sin embargo, un grupo de personas que no han estado de acuerdo desde hace mucho tiempo con la CICIG se hizo presente y se manifestó. Durante su campaña usted dijo pues que la CICIG tenía sus sombras y sus luces. Coméntenos cómo ve el tema de la CICIG, de la salida, cuál debería ser la actitud del nuevo mandatario y qué se espera de la lucha en contra de la corrupción. Gracias, Richard. Un saludo a su audiencia nacional e internacional. Yo siempre fui muy enfático y voy a seguirlo siendo de que tenemos que tener una lucha frontal en contra de la corrupción. Una transparencia total es lo que anhelamos como Guatemala y parte de ese espíritu fue lo que propusimos en el punto 7 de nuestra propuesta, los grandes acuerdos de Nación para el Desarrollo. Sin embargo, debemos decir que el capítulo que se cierra próximamente en 14 días, el 3 de septiembre, tiene sus luces y sus sombras, como usted muy bien lo dijo. En su momento parecía que las intenciones eran buenas, una lucha frontal en contra de la corrupción. Sin embargo, en el proceso se fue deteriorando. Recordemos que son 11 años ya de esta comisión. Sin embargo, se perdió en el camino, porque entró a jugar política, entró a politizar la justicia y entró al tema ideológico, y eso no es bueno, porque un Estado de Derecho se caracteriza por una justicia pronta y cumplida, es decir, un Estado constitucional de derecho que nos garantice a todos los guatemaltecos el cumplimiento de la Constitución. En el camino se empezó a dar arbitrariedad, impunidad y selectividad. Y por eso es que vemos lo que usted muy bien indica, que el día de hoy hubo gente que manifestó su desacuerdo con el actuar de esta comisión. Yo creo que este tiene que ser un tema superado por el país. Sin embargo, nos abre las puertas a que hagamos un verdadero esfuerzo de nación para entrarle de frente a la corrupción, esa lucha en contra de un sistema que ha estado totalmente corrompido, pero que también es una responsabilidad de todos, porque los gobernantes, los diputados, los alcaldes, ¿de dónde vienen? De una sociedad. ¿Y la sociedad cómo se conforma? Por una familia. ¿Y una familia cómo las conformamos? Pues nosotros los seres humanos. Así que tenemos que empezar a hacer un cambio en cada uno de nosotros para que eso se refleje en la familia, se refleje en la sociedad y por ende en toda la estructura del Estado. Hay que decir que Guatemala está en el puesto 144 en el tema de corrupción. Claro, hay países con los cuales no nos debemos comparar, pero lo cito. Nicaragua está en el puesto 159, Haití en el puesto 161, Venezuela en el puesto 169 aproximadamente, versus los países más desarrollados que todos andarán en el tema
de un 52 en el puesto 52. Sí, es que hay algo importante, y es que en este índice podemos darnos cuenta, doctor, que todos los países tienen un índice de corrupción porque los seres humanos somos falibles, cometemos errores, y en los sistemas se penetran. El crimen organizado es muy fuerte y pues, los valores a veces se ven atacados por las tentaciones económicas o de otro tipo de vanidades que tiene el ser humano. El presidente electo, Alejandro Yamatei, manifiesta en varios medios de comunicación su intención de conformar una comisión nacional en contra de la corrupción. De alguna manera, él dice que será una comisión nacional fortalecida con capacidades internacionales, que está abierto al diálogo, pero que espera que sea fortalecida de una manera independiente y puramente técnica. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero, el presidente electo Yamatei y el vicepresidente electo Castillo tienen la responsabilidad de hacer un llamado a la unidad nacional, porque el país está muy polarizado, hay mucha confrontación y todos los temas se forman dos bandos. Entonces, la primera tarea es esa. La segunda, esa comisión nacional le sería mucho más fácil lograrlo en los grandes acuerdos de Nación para el Desarrollo en la institución de un Consejo de Estado. Recordemos que de los años 76 para atrás se conformó un Consejo de Estado donde deben de estar representadas las iglesias, los empresarios, los políticos, los medios de comunicación, las universidades, los trabajadores, los pueblos indígenas, los migrantes, por supuesto, para que en ese esquema de un Consejo de Estado se logre viabilizar los grandes acuerdos de Nación para el Desarrollo, donde la transparencia sea un tema muy importante. Eso le daría una legitimidad, porque está en la Constitución Política de la República, el Consejo de Estado, y ya los órganos operativos que hagan el impartir de la justicia pronta y cumplida, sin ideología, sin politizarlos, que ya el Ministerio Público haga las investigaciones que en ley le corresponde, los tribunales de justicia a través del sistema judicial hagan las resoluciones que en ley les corresponde, la Policía Nacional Civil, la DIGICI, la Dirección de Inteligencia Civil, y por supuesto el sistema penitenciario. Estos cuatro grandes ejes actúen de una forma total para ejecutar su misión que les corresponde constitucionalmente, para que estas instituciones realmente le devuelvan a la población el sentir de que hay una justicia pronta y cumplida. Entonces me parece que esa comisión que ya indiqué podría funcionarle muy bien al nuevo gobierno y recibir los apoyos técnicos. Hago énfasis en apoyos técnicos tipo del FBI, de la DEA, de la CIA o de las entidades que correspondan, pero eso no se debe de interpretar como una injerencia extranjera y que no vaya en contra de la soberanía nacional. Ha llegado el momento de que nosotros los guatemaltecos tomemos el rumbo de nuestro país, porque no queremos vernos en países donde hay demasiada politización, demasiada injerencia de una comunidad internacional como lo es Haití, porque vemos que Haití hoy tiene un índice de corrupción mucho más alto que el de Guatemala, tiene un índice de subdesarrollo mucho más alto. Entonces somos los guatemaltecos los que tenemos que tomar esas riendas de todos los temas, incluyendo el tema de la transparencia, del cual usted ha indicado de una forma correcta. Ahora, ¿no le parece, Luis, doctor, que hablar de un consejo de desarrollo es muy difícil, tantos curas para una sola misa, ¿no? De un consejo de Estado. De un consejo de Estado, porque la gente es difícil ponerla de acuerdo, pero lo ideal obviamente es eso, que todas las fuerzas vivas del país se manifiesten para que de alguna manera, ojo, de alguna manera, se sientan incluidas. Pero en esta situación, como usted mismo mencionó al principio, tan polarizada, usted me dice sentar a los medios de comunicación, pues con todo respeto, yo a mis colegas los aprecio mucho, pero
Los medios de comunicación estamos llamados a ser observadores, a ser transmisores de la información y no protagonistas de la misma. En alguna medida, pues, tratar de dejar a un lado esto. Bueno, hay una cosa que me llama la atención, es el periodo de transición, que es un periodo de transición largo, un periodo de transición que para unos se ve como algo positivo porque hay tiempo para conocer el Estado y no llegar así tan a ciegas a las 14, pero también para otros es una larga caminata de desgaste político. ¿Cuál es su visión? Primero, muy breve, solo decirle en el comentario que usted hacía, lo que pasa es que gobernar un país significa convocar a todas las fuerzas del país y darles la mejor dirección posible, Richard. Pero para esa dirección está la voluntad. Pues la voluntad se manifestó del pueblo depositándole en el mandatario. Es correcto. Tratar de poner de acuerdo, como dicen los muchachos, poner a 20 micos de acuerdo para una foto está muy difícil. Pero es para que eso es que tiene que mandar. Es que eso es gobernar. Gobernar es conciliar, es negociar los distintos intereses de los sectores. Pero en el tema de la transición que usted muy bien indica, son 5 meses, de los cuales ya se pasó semana y media, y hay que permitirle al presidente Morales y al vicepresidente Jaffet, el gobierno actual, que sigan gobernando y ellos terminarán su mandato el 14 a las 14. El nuevo gobierno lo que tiene que hacer es aprovechar esa transición para preparar a su gabinete, a todo su equipo de gobierno, que no vaya a improvisar, que no vaya a hacer ocurrencias y que arranquen desde el primer día con acciones muy puntuales. Adicionalmente, es una oportunidad excelente para que el próximo gobierno tenga su influencia positiva en el Congreso de la República para que el presupuesto que va a ser aprobado el 30 de noviembre vaya en la dirección del cumplimiento del plan de trabajo que ellos tienen. Es decir, que es un periodo que pareciera largo, sin embargo, son 5 meses de oro que los tiene que aprovechar el nuevo gobierno para conformar su mejor equipo posible y desde el primer minuto, cuando ya ellos hayan tomado posesión, empezar a ejecutar. Pero no deben de estar opinando mucho, porque obviamente hay un presidente en este momento, es el gobierno que dirige el presidente Jimmy Morales, y él está investido para terminar su periodo hasta el 14 de enero del año 2020. ¿No lo desgasta mucho, doctor? No porque... Imagínese un ministro de Economía que ya está empezando a recibir críticas, ni siquiera ha tomado posesión, y entonces dice, no, pero es que el ministro de Economía viene del cacique, es que entra con las manos atadas. ¿No es un desgaste innecesario? Siempre van a haber personas que emiten sus opiniones y algunos van a estar de acuerdo y otros no. Así es una democracia. Sin embargo, el gobierno entrante tiene que hacer su trabajo de la forma más callada posible, no opinar, permitirle al presidente Morales y a todo su equipo de trabajo que termine su mandato, porque están en ley y ya les tocará su momento a ellos a partir del 14 a las 14, cuando podrán ejecutar y dar a conocer las acciones que ellos consideren convenientes. Es más, yo veo de una forma correcta que el presidente electo anda haciendo visitas a presidentes actuales, a organismos internacionales, es decir, que sin desgastarse, porque el ejercer el poder también tiene su desgaste, ellos pueden hacer todos los acercamientos posibles, porque son, ratifico, 5 meses de oro que tienen que aprovechar de la mejor forma posible, sin hacerle sombra al gobierno actual. Vamos a hacer un poco de historia. Hace algunos años, unos 6, 7 años, tal vez más, usted estaba en la universidad privada y fue llamado para ser parte del Ejecutivo. ¿A usted le hubiera gustado que le hubieran avisado por lo menos, ¿verdad? Cuando usted tomó posesión como ministro de Economía, ¿cuánto tiempo tuvo para prepararse? Bueno, realmente yo no tuve tiempo. A mí me avisaron el 10 de enero del año 2008, es decir, 4 días antes de la toma de posesión. No tuve la oportunidad de participar en un proceso de transición y a los 4 días después de haber aceptado, ya estaba como asesor en casa presidencial, estuve como secretario de Estado, ejecutivo de la presidencia, secretario de Asuntos Específicos, ministro de Economía, y no tuve la oportunidad de estar en un periodo de transición. Sinceramente me hubiera gustado en ese entonces estar, porque había muchos temas de la administración pública
que uno tiene que aprender para efectivamente hacer una excelencia de gestión pública. Ya cuando entregué el cargo, terminé como ministro de Economía, hicimos un proceso de transición bastante ordenado, que fue de 3 meses. En mi caso entregué un plan estratégico, las políticas, todo en orden, informes, y eso obviamente le ayudó al nuevo ministro para que pudiera desempeñar su gestión de la mejor forma. Así que yo, con pleno conocimiento de causa, sí creo que estos procesos de transición son sanos y que deberían de darle la oportunidad al nuevo gobierno de tener excelentes resultados desde el inicio, sin desgastarse, porque son 5 meses que, bien utilizados, sin hacer muchos comentarios a los medios de comunicación, ellos prácticamente tienen que trabajar en este momento a puerta cerrada para lograr empalmar y hacer las correcciones que ellos consideren conveniente con su plan de trabajo. No hay que perderse, Richard. El país lo que necesita son inversiones, empleos, oportunidades, certeza jurídica, gobernabilidad, infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, los grandes temas sociales como lo son la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, la educación y por supuesto la transparencia. Y qué decir de una política exterior que vaya orientada al apoyo de nuestros migrantes y a posicionar a Guatemala como un país competitivo y atractivo ante el mundo. Bueno, interesante la posición del doctor Velázquez, un hombre que conoce el Estado y nadie nace sabiendo, ¿no? Me llama la atención porque el señor Maluf, que es director del CACIF, ha sido mencionado, confirmado va a estar cuando tome posesión, mientras tanto es solamente un nombramiento así en el aire, pero no es lo mismo dirigir una maquila, no es lo mismo dirigir una empresa textilera que sentarse frente a un ministerio con sindicatos, procesos de compra. Es muy diferente. Ojalá yo le deseo lo mejor a este nuevo gabinete para que Guatemala pueda salir adelante. Pero vamos a cambiar un poquito de tema, Luis. Oiga, ya se recorrió el país un par de veces, ¿no? Difícil eso de ser candidato. Sí. Y lo más triste de ser candidato es luchar tanto en contra de la corriente con una ley electoral que les fue adversa. Hoy, luego de ese ejercicio ciudadano, ¿cómo se siente Luis Velázquez? ¿Qué quiere hacer? ¿Hacia dónde va? ¿Qué espera la ciudadanía que depositó la confianza en usted y sus votantes, que fueron varios miles, a cientos de miles? ¿Qué va a pasar con Luis Velázquez? Primero, Richard, yo me siento agradecido y bendecido con Dios por haberme dado la oportunidad de participar como candidato a presidente de la República. Siento que como ciudadano hoy puedo aportar muchísimo más a mi país. Yo nací en Coyabaquiché, me tocó que vivir el terremoto de 1976 y ahí fue donde empecé a hacer mi primer trabajo social voluntario, es decir, que tengo 43 años de hacer servicio social. Me tocó que vivir la guerra en el altiplano guatemalteco, yo me quedé varias veces bajo el fuego y desde esa fecha empecé a conocer las comunidades. Yo conozco bastante bien Guatemala, conozco el mundo, porque soy conferencista internacional también, y ahora la campaña nos dio la oportunidad de refrescar muchos temas. Esa oportunidad que tuvimos de servirle a la gente nuevamente nos hace sentir satisfechos y decir, estamos para servir. Sin embargo, hay un sabor amargo por la ley electoral, como usted muy bien lo dijo, porque esto nos limitó, entre otras cosas, que hubiéramos podido pautar en las redes sociales, por ejemplo. Nos limitó. Bendito Dios, porque usted no tiene multas, ¿o sí? Gracias a Dios no tengo ninguna multa, ni en lo personal. Ni el partido. Al partido le pusieron una multa de $50,000 por una foto que una candidata nuestra subió porque falleció un niño, hijo de ella pequeño, y el Tribunal Supremo Electoral lo malinterpretó. Sin embargo, ya se apeló a esa situación y definitivamente no vamos a tener que pagar ninguna multa. Es decir, al pueblo le podemos decir misión cumplida, los podemos ver de frente, porque el Partido Unidos y su servidor y todos los candidatos siempre actuamos en ley. Entonces, tampoco pudimos poner vallas, tampoco pudimos
hacer una campaña como la que hubiéramos querido hacer. Habían muchísimas limitaciones, una campaña muy corta que solamente favorecía a los candidatos que ya tenían un posicionamiento mayor inicialmente. Sin embargo, nos hicimos magos y expertos en administrar la pobreza, porque estuvimos dentro de los partidos que menos recursos tuvieron. Sin embargo, podemos decir que todo centavo que entró fue dinero legítimo, en ley, con comprobante, registrado en la contabilidad. Sin embargo, fuimos muy críticos del proceso electoral y de esa ley, que por cierto esa ley tiene que prácticamente desecharse porque fue hecha a dedo. Sabemos de que en ese momento un diputado decía que recibía las instrucciones en inglés de la Avenida Reforma, de Zona 14 y de Gerona. Usted claro, me recuerdo de ese. Entonces eso también limitó a la población para que pudiera escuchar las distintas propuestas de los candidatos. Vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos el año entrante, el 2020, va a ser la próxima contienda electoral, pero ya año y medio los candidatos o precandidatos están dando sus posiciones. Es que definitivamente hay muchas cosas que hay que cambiar. Preguntas directas porque ya tenemos que terminar esta intervención, pero queremos que usted se convierta en uno de los analistas frecuentes aquí en Conexión CG. Muchas gracias, Luis, aquí estaré. Luis, ¿va a buscar de nuevo la participación presidencial? Yo tengo 43 años de servir a mi país. Hoy estoy enfocado en mis proyectos personales, familiares, empresariales. Esa no es la respuesta. Y eso ¿En 3 años lo tendremos usted lo consideraría? Dios dirá. En este momento estoy enfocado a servir a mi país. ¿Le gustaría ser presidente de Guatemala? Bueno, más que ser presidente, es servir a mi país. Y yo soy feliz sirviendo a mi país como lo he hecho desde hace muchísimo tiempo. Y cada quien, desde su distinta esfera, puede servir a su país. ¿Va a reconstruir el Partido Unidos o va a generar un nuevo proyecto político? No tengo dentro de mis planes generar un partido político en este momento. ¿Regresa a la televisión con inversión y desarrollo? Por supuesto, ya mis hijos han hecho una excelente labor junto a mi esposa también, Jackie, a quien le agradezco. Sí, vamos a regresar a la televisión, vamos a regresar a los proyectos empresariales, regresaremos también a nuestra asociación apoyando los proyectos comunitarios, regresaremos a las conferencias, a distintos entes nacionales e internacionales y por supuesto encantado de compartir aquí con ustedes los programas de análisis. Bueno, muchas gracias Luis. Doctor Velázquez, muy amable por acompañarnos. A ustedes amigos, por favor no cambien canal, no cambien la sintonía de su radio, continúen aquí en el 40 de cable, en el 95 satelital de Claro y en el 106.1 de RCN. Yo soy Richard Shaw y los invito al siguiente segmento de Conexión GT.